Buenas tardes, hoy tendremos el tema de hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Durante el embarazo, cualquier hemorragia genital, por pequeña que sea, debe considerarse patológica. Las hemorragias en la segunda mitad del embarazo y en el parto son complicaciones serias y están entre las causas frecuentes de mortalidad y morbilidad materna, neonatal y fetal. Inciden en el 5% de todos los embarazos tras la semana 28. Cabe enfatizar que una hemorragia inicialmente escasa y aparentemente no peligrosa puede convertirse en una hemorragia copiosa que, al margen del riesgo fetal, obliga a finalizar urgentemente la gestación. Globalmente, el 80% tiene origen en la placenta, el 10% en procesos benignos o malignos del cuello uterino, vagina y vulva. Las causas más frecuentes de hemorragia en la segunda mitad del embarazo son el abrupto placentario, la placenta previa, la basa previa, la rotura uterina y algunas de etiología desconocida. Abrupto placentario. Abrupto placentario se define como la separación prematura de la placenta normoinserta de la pared uterina en forma parcial o completa antes del nacimiento del feto. Es la principal causa de hemorragia anteparto. Se presenta en el 0,3 al 1% de todos los embarazos. Se asocia a una morbilidad materna como fetal. El 50% de los casos suceden antes de las 36 semanas y un 14% antes de las 32 semanas, lo que traduce en resultados fetales adversos que están asociados a la prematuridad. Y cerca de la mitad de las muertes fetales van a ocurrir dentro del útero. Dentro de la fisiopatología del desprendimiento de la placenta, se inicia con la rotura de los vasos sanguíneos maternos de la decidua. Esto llega a formar un hematoma o la formación de un hematoma retroplacental. A medida que va creciendo, se va produciendo una separación de la placenta y de la superficie decidual. Las fibras miometriales pueden contraerse en este lugar, sí se contraen, pero no tienen el efecto de hemostasia como cuando sucede en el útero puerperal. Produce intenso dolor, eso sí, hipertonía uterina y taquicistolia. Esta alteración puede afectar en primera instancia al feto, ¿no? Produciendo una falta de llegada de oxígeno. El bebé puede entrar en una hipoxia fetal, luego entra una acidosis y una muerte fetal. La madre también está afectada en segundo lugar, con un shock hipovolémico. Este shock puede llevar a un problema o una falla renal, puede llevar a coagulopatía de consumo y puede llevarnos a una trombocitopenia. Dentro de la etiología del sangrado de la vesícula basal, una pequeña proporción se relaciona con eventos mecánicos repentinos, que no es muy frecuente, ¿no? Los traumatismos abdominales cerrados, donde sufren caídas, golpes a nivel abdominal, etc., las pacientes pueden producir un desprendimiento de placenta. La descompresión uterina rápida, como cuando se rompen las bolsas en una paciente que tiene polidramios, en la miocentesis de drenaje, también en las pacientes con polidramios, pueden llegar a producir abruptos placentarios. Pero también hay procesos crónicos de enfermedades placentarias, como las anomalías en el desarrollo de las arterias espirales. Estas van a conducir a necrosis residual, a una inflamación y a un posiblemente infartos que van a llegar a determinar abruptos placentarios. La trombina también es una enzima que interviene en la coagulación de la sangre y se presenta o se forma cuando hay coágulos o hemorragias. Funciona como un potente uterotónico. Puede empeorar la hipertonía y las contracciones uterinas. Entonces los pacientes van a tener muchísimo más dolor. Además, pueden incrementar la expresión de metaloproteinasas y citoquinas proinflamatorias que acentúan o perpetúan el daño celular. Entre los factores de riesgo
el factor de riesgo más importante es el antecedente de un abruptio en gestaciones pasadas. Una mamá que tiene un abruptio es lo más seguro que va a presentar otro abruptio en el siguiente embarazo. Antecedentes de hemorragias en el primer trimestre. Toda paciente con hemorragia que se presenta entre o antes de las 14 semanas es un embarazo de alto riesgo. No solamente el riesgo de abrupto placentario, sino también el riesgo de amenaza de parto prematuro, restricción de crecimiento, etc. Las pacientes que tienen antecedentes de trombofilias, como el factor 5 de Leiden. Pero hay otros factores que sí nos pueden llevar a un abrupto placentario, ¿no? Por ejemplo, una mamá embarazada con restricción de crecimiento uterino tiene más tendencia de ser abrupto placentario. El uso de cocaína, coriomionitis, la preeclampsia, la rotura prematura de membranas, el alcoholismo, la hipertensión crónica, el oligohidramias, los embarazos gemelares, tabaquismo, paridad, más de 3 hijos, la edad materna arriba de los 40 años y también por ahí mencionan la soltería. Cuando se forma el hematoma retroplacentario en el abrupto placentario, este hematoma tiene tendencia a crecer porque por dentro está sangrando, pero entonces va a empezar a disecar. Si se va hacia arriba, diseca el adhesivo y las membranas fetales. Esto nos da una característica importante en el líquido amniótico que se coloca de color vinoso. Si el hematoma retroplacentario va descendiendo hacia el orificio cervical interno y hacia la placenta, estas pacientes sí presentan hemorragia, que es muy importante, ¿no? Con acumulación a veces de coágulos. Cuando tenemos o va infiltrando el miometrio, a mayor tiempo y a mayor cantidad de exposición de este hematoma, el útero se va a volver un útero de Cuvier. Se denomina así cuando ha sangrado más de 500 cc, o sea, medio litro. Aquí podemos ver una imagen donde podemos ver esta infiltración del hematoma hacia la pared del útero y hacia la serosa y vemos como sufusiones que se presentan ahí, haciendo que este útero se lo denomina el útero tigroide. Si el efecto sigue o no ha nacido el bebé y el hematoma persiste ahí, bueno, va a empezar a unirse, o sea, va a dar esa impresión en estas imágenes que van a volver ya a verse más oscuro el útero y sobre todo acá, que se ve totalmente oscuro. Esto se caracteriza por ser una inercia uterina. La inercia uterina nos dice que ese útero no se contrae en el puerperio y puede empezar una hemorragia secundaria a una atonía uterina. También tenemos la apoplejía uteroplacentaria. La clínica presenta una triada clásica que podemos ver acá, como ser la hemorragia, el útero va a estar hipertónico, se está duro y también hay dolor abdominal. Este cuadro, pero generalmente se presenta cuando los casos son moderados a severos. Observemos aquí que tenemos un bebé, el dibujo, donde podamos observar el hematoma retroplacentario. En el siguiente dibujo vemos cómo consiguió ya salir hacia afuera mediante desprendimiento del borde de la placenta y de las membranas, llega al orificio cervical interno y se expulsa. Pero se debe tomar en cuenta una cosa: el hematoma debe alcanzar el borde de la placenta y del cervix para poder evacuarse. El sangrado no correlaciona con la gravedad del desprendimiento. Por tanto, si está sangrando poco, no quiere decir que apenas se está desprendiendo. Ya puede estar desprendida y la mamá simplemente está eliminándose en muy poca cantidad. El dolor también se podría decir que es el mejor predictor de resultados materno-fetales. Cuando le duele a la paciente, cuando le duele el útero, en realidad, mientras más doloroso sea, más riesgo de complicaciones en la madre como en el feto. Podemos clasificar al abrupto placentario según su localización. Cuando el desprendimiento es central, el sangrado se produce en el centro de la placenta y que generalmente puede ser de origen arterial.
¿Cuál es la clínica? Como está en un hematoma retroplacentario, no hay sangrado vaginal, no lo presenta. La hipertonía uterina va a provocar un gran dolor y la mamá refiere aumento del diámetro abdominal. ¿A qué se refiere con aumento del diámetro abdominal? Cuando la mamá le preguntas tú y le dices cómo está la matriz, te va a decir, parece que hubiera crecido. ¿Por qué? Porque se está formando el hematoma, eso es lo que está volviendo un útero grande. Tenemos la clasificación según desprendimiento marginal, donde ya el sangrado se produce en la periferia de la placenta. Principalmente esto es venoso, ¿no? Con sangrado vaginal generalmente oscuro, ¿no? Si es completo, o sea, se puede ser combinado, el tipo de presentación es la más grave, la más severa. Estos pacientes, estas personas, van a tener un sangrado vaginal masivo y un alto riesgo de mortalidad fetal. También podemos clasificar al abrupto en grados. Entonces tenemos el grado 1, que ya se sobreentiende que tiene un desprendimiento del 10 al 30% de la superficie placentaria. Su clínica, la paciente tiene actividad uterina, sí, a veces puede incluso pasar como una amenaza de parto prematuro. El sangrado o el dolor uterino va a ser leve. El feto y la madre permanecen estables, sí. El volumen del sangrado es de hasta 150 cc. Por lo tanto, el grado leve no nos da tantas pautas para poder sospechar de un abrupto placentario. Ya el grado 2, que es moderado, el desprendimiento va del 30 al 50% de la superficie placentaria. Aquí sí ya la paciente tiene dolor uterino, presenta una hipertonía y un sangrado vaginal. La madre estable está hemodinámicamente, el estado fetal es satisfactorio o insatisfactorio, perdón, porque es el primero. Cuando tenemos un abrupto placentario, el primero en afectarse va a ser el feto y no la mamá, pero si sigue sangrando, luego va a ser la mamá. El volumen de sangre de pérdida es de 150 a 500 cc. Luego tenemos el grado 3, que es ya el severo. Hay un desprendimiento mayor al 50% de la superficie placentaria. Esto es incompatible con la vida para un feto, ¿no? La madre presenta tetania uterina, madre con signos de hipovolemia y el feto ya está muerto. Por lo tanto, hacer este tipo de clasificación nos ayudaría para poder entender un poco la clínica de la paciente. El diagnóstico de abrupto placentario generalmente es clínico, ¿no? Se evidencia el dolor, el útero hipertónico, los signos vitales maternos, etc. Pero se confirma en el examen de la placenta en el posparto, ¿no? Es el diagnóstico que se hace. Sin embargo, podemos tener algunos estudios que nos podrían ayudar a predecir si la paciente podría llegar a tener un abrupto placentario. Por ejemplo, la proteína plasmática asociada al embarazo, si tiene un valor menor al percentil 5, tiene un riesgo de hacer un abrupto placentario. Lo mismo con la alfa-fetoproteína, pero esto es al revés, con un percentil mayor al percentil 95, hay un riesgo de abrupto placentario. La ecografía nos puede dar pautas de que ya hay un abrupto o un hematoma retroplacentario. Por ejemplo, en la imagen podemos ver estas imágenes más hiperecogénicas que la placenta son coágulos. Los mismos, si por alguna razón no se produce el parto y se controla la hemorragia, en un futuro podrían volverse como imágenes más hipoecogénicas que podrían impresionar incluso a veces como quistas. En el tratamiento del abrupto placentario, bueno, la internación es fundamental. Evaluar el estado materno-fetal establece un diagnóstico inicial de un tratamiento oportuno y adecuado. Las medidas generales que en el momento de nuestro ingreso deben ser inmediatas. La monitorización de signos vitales que nos va a dar pautas de cómo está la hemodinamia materna, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la diuresis y la pérdida sanguínea. Dos vías periféricas deben estar colocadas en la paciente para su hidratación y ante posibles complicaciones de administración de medicamentos. La monitorización fetal, captar la hipoxia y la acidosis. Muestras para laboratorio como hemograma, grupo factor, pruebas cruzadas, tiempo de coagulación, fibrinógeno y la función renal. Se debe determinar
si va asociado también a preeclampsia. Una paciente que está con preeclampsia, el riesgo es mucho más alto de un abrupto placentario o nos puede hacer sospechar de un abrupto placentario. El manejo individualizado se decide por la edad gestacional y el estado materno-fetal. De interrumpir el embarazo debe ser por vía alta. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que independiente de la edad gestacional, si la paciente presenta el abrupto placentario, se debe interrumpir. Si el abrupto placentario es pequeño, en otras palabras, o hay un hematoma retroplacentario que se ha detenido, podríamos tal vez pensar en un manejo conservador cuando la edad gestacional es de menos de 34 semanas. Bueno, placenta previa. Algunos problemas durante el embarazo pueden surgir como consecuencia de alteraciones en la placenta. Uno de esos casos es la placenta previa. Esta se define como aquella placenta que cubre parcial o totalmente el orificio cervical interno. Aquí podemos ver una imagen donde identificamos la vejiga, la parte o pared anterior del útero, parte del cérvix, y miren la placenta cómo se encuentra cubriendo en su totalidad al orificio cervical interno. El principal factor de riesgo para la placenta previa es sin duda las cesáreas. Mientras más cesáreas tenga la paciente, más riesgo de ser placenta previa. No así en el parto vaginal, que es mínimo. Pero hay otros factores de riesgo que predisponen una placenta previa, que son las intervenciones quirúrgicas. ¿En qué casos? Como la miomectomía, la dilatación y evacuación en el ameo, dilatación y legrado, la histeroscopía es un factor de riesgo. Y otros, como ser el tabaquismo, la edad materna avanzada, que es uno de los principales factores, multiparidad, cocaína y los embarazos múltiples. La clínica que presenta la placenta previa es una hemorragia casi siempre en la segunda mitad del embarazo, entre 27 y 28 semanas, donde más puede presentar estos accesos de sangrado o hemorragia. La pérdida hemática se caracteriza por ser de aparición inopinada e insidiosa. Generalmente puede ser en la noche. La sangre es de color rojo rutilante. No está acompañada de coágulos. No pone en peligro la vida de la paciente. El intervalo de aparición es cada vez mayor y puede presentar la madre una hemoglobina baja, como un efecto de los sangrados permanentes en la placenta previa. El mecanismo de la hemorragia en la placenta previa no se conoce realmente, pero se tienen dos teorías. La teoría del disparalelismo de Jacquemin, cuando el segmento inferior se va formando, este se va distendiendo. En cambio, no así la placenta. Esto produce un disparalelismo dando lugar al desprendimiento parcial de la placenta. La teoría de la tracción de las membranas. Las contracciones del trabajo de parto traccionan las membranas y por ende el borde de la placenta que está próximo al orificio cervical interno, ocasionando su desprendimiento. Cuando hablamos de placenta previa, generalmente nos dirigimos a una placenta previa completa cuando cubre totalmente el orificio cervical interno, una placenta previa parcial o incompleta cuando cubre parcialmente el orificio cervical interno, una placenta marginal cuando el borde inferior de la placenta tiene relación con el borde del orificio cervical interno hasta 2 centímetros del orificio cervical interno, y la placenta previa lateral cuando se encuentra entre 2 centímetros a 10 centímetros del orificio cervical interno. Esta clasificación en la actualidad se está empezando a utilizar menos, tiene poco uso. Lo que sí se está empezando a utilizar es una mejor descripción de la distancia de la placenta al orificio cervical
cervical interno. Entonces se denomina placenta previa a la placenta que cubre el orificio cervical interno, sea total o incompleta. Se denomina placenta baja a la placenta hasta 2 centímetros del orificio cervical interno. Y la placenta normoinserta a las placentas a más de 2 centímetros del orificio cervical interno. ¿Esto con qué objetivo? Que las placentas arriba de los 2 centímetros del orificio cervical interno se ve que no han demostrado tener complicaciones en el embarazo. Por ello, la placenta previa lateral, que antiguamente se llamaba, que se encontraba entre 2 y 10 centímetros, pues se ha visto que es una placenta que se comporta en forma normal. Bueno, aquí podemos ver cómo la placenta previa cubre totalmente o parcialmente el orificio cervical interno. La placenta baja hasta 2 centímetros del orificio cervical interno. Se encontraría aquí la placenta baja. Y la placenta normoinserta, placenta a más de 2 centímetros del orificio cervical interno. ¿Ya? Desde los 20 milímetros o 2 centímetros para arriba. Es una placenta normoinserta. La confirmación diagnóstica se basa en la identificación de tejido placentario sobre el orificio cervical interno mediante ecografía de segundo o de tercer trimestre. El método de la ecografía es el que nos va a dar el diagnóstico de placenta previo o placenta baja. ¿Qué tipo de ecografía se debería hacer para hacer el diagnóstico de placenta previa? Si nosotros comparamos la ecografía transabdominal de la ecografía transvaginal, vamos a ver que la sensibilidad es mayor en la ecografía transvaginal y la especificidad también es mayor en la ecografía transvaginal. Por lo tanto, el método de diagnóstico para la placenta previa es la ecografía transabdominal. Cuando tenemos una paciente con placenta previa, tenemos que hacer ciertos cuidados prenatales. Entre uno de esos está el no realizar tacto vaginal, porque podríamos introducir el dedo por el orificio cervical externo y llegar al orificio cervical interno y llegar a desgarrar la placenta, lo que nos podría provocar sangrados abundantes, con riesgo de alta morbilidad materna y fetal. Por lo tanto, la exploración, cuando se realizan los estudios, está indicado en la ecografía transvaginal y la especuloscopía, ya que ambos, al colocar por la vagina, se está observando parte del orificio cervical interno, no hay el riesgo de que una de las valvas llegue hasta la placenta. Otro de los cuidados prenatales que tenemos que tomar en cuenta son las relaciones sexuales. Está contraindicada cuando la paciente tiene placenta previa. Cuando nosotros debemos ya considerar la internación de la paciente. Principalmente se considera cuando los síntomas son agudos y son de sangrado abundante. Sangrados recurrentes, por lo menos unos 3 episodios, la paciente ya tendría que estar internada. Una enfermedad de base adyacente a la placenta previa, puede ser preeclampsia, diabetes, tiroides, etc. O tener un domicilio alejado, ya que al tener una distancia considerable, la mamá, si empieza a sangrar hasta que llegue al centro, podría ser muy lento. Y hay que evitar ese tipo de contratiempo. Obviamente el manejo debe hacerse por consultorio externo siempre y cuando no tenga ningún riesgo la paciente. Bueno, ¿en qué momento decidimos el parto? Se recomienda el parto en 2 situaciones, cuando la paciente es sintomática y cuando la paciente es asintomática. Cuando la paciente es asintomática, se recomienda interrumpir el embarazo entre las 36 y 37 semanas. Si la paciente tiene sintomatología y la hemorragia es aguda,
Así siendo incluso un embarazo pretérmino, es mejor interrumpir el embarazo mediante una cesárea. El espectro de la placenta acreta es la implantación de la placenta en forma anómala en un área de desidualización defectuosa causada por un daño preexistente en la interfaz endometrio-miometrial. Aquí podemos ver cómo la placenta va invadiendo la capa muscular y se presenta hasta la serosa y vemos los vasos de la placenta. A esto se le denomina en imagen en cabeza de medusa. Bueno, los trastornos del espectro de la placenta acreta se clasifican en placenta acreta, invasión del miometrio, pero no es completa. La placenta increta cuando la invasión del miometrio, pero no sobrepasa la serosa. Y la placenta pérfeta, invasión del miometrio hasta la serosa uterina y órganos adyacentes. En este caso, la vejiga es la más perjudicada. Cuando hablamos de la etiología, tenemos que hablar de una patogénesis del acretismo placentario que no es conocida con certeza. La teoría más aceptada se asocia a una implantación placentaria en un área de desidualización defectuosa por procesos cicatrizales. Una decidua delgada, malformada, ausente o disfuncional. Esta desidualización anormal estimula los procesos de angiogénesis, o sea, la invasión de la placenta, mediante procesos inflamatorios que se producen en el mismo nivel. Esto hace que la infiltración trofoblástica sea excesiva, produciéndose ya las placentas acretas, incretas o pérfectas. Dentro de los factores de riesgo para que haya un acretismo placentario tenemos dos, la placenta previa, pero el factor de mayor riesgo son las cesáreas que se producen en la mujer. A mayor número de cesáreas, mayor riesgo de acretismo placentario. Aquí se puede ver que va desde un 3% al 67% en relación a una cesárea previa, que puede llegar a 4 y hasta 5 cesáreas previas. Otros factores de riesgo que son importantes son, por ejemplo, la miomectomía, el legrado uterino, la histeroscopía, la multiparidad, la edad materna avanzada, la obesidad, técnicas de reproducción asistida, y también hay pacientes que no tienen ningún tipo de factor de riesgo y hacen un acretismo placentario. El diagnóstico de placenta acreta se hace exclusivamente con estudios de gabinete, en este caso la ecografía, como también la resonancia magnética. Aquí podemos ver signos ecográficos de los trastornos del espectro de la placenta acreta, como ser la pérdida de la zona clara, las lagunas placentarias, la interrupción de la pared vesical, protuberancia de la placenta, masa exofítica focal. Los signos cuando se utiliza un Doppler fetal es la hipervascularidad uterovesical, como se puede ver aquí. Aquí está la vejiga, aquí está la placenta y aquí está la hipervascularidad uterovesical, la hipervascularidad subplacentaria, los vasos puente, este sería uno, vasos alimentadores de lagunas placentarias. Estos puntos más oscuros son las lagunas, que mientras más cerca estén al nivel de la inserción de la placenta, más riesgo de acretismo placentario. Los signos también ecográficos tridimensionales, como ser la hipervascularidad uterovesical, la protuberancia placentaria, la masa exofítica focal, la hipervascularidad uterovesical y los vasos puente. Son los signos ecográficos que se deben tomar en cuenta para hacer el diagnóstico de placenta acreta. El diagnóstico del acretismo placentario se puede realizar en el segundo trimestre como también en el tercer trimestre, aunque ya hay literatura que nos dicen que podríamos hacer el diagnóstico en el primer trimestre. Identifica la gravedad del espectro de la placenta acreta, increta, pércreta, acreta.
sensibilidad del 86 al 100% y una especificidad del 96.8 al 98.8%. Sin embargo, las placentas posteriores nos pueden dar falsos positivos. Una placenta previa, una cirugía uterina, la multiparidad. En estos casos, cuando tenemos la placenta posterior, es mejor recurrir a la resonancia magnética para determinar la topografía de la invasión placental. ¿Qué es lo que sucede? ¿En qué momento sangra el acretismo placentario? Fundamentalmente durante el trabajo de parto o en la cesárea se puede producir una hemorragia que es masiva y es cataclísmica. La paciente se nos puede morir en ese momento. ¿Cuáles son las razones? Intentos de separación manual de la placenta, la tracción, el querer separarlo, nos puede llevar a este tipo de hemorragias y a resultados adversos de la paciente. Lo que vamos a tener que necesitar son transfusiones de sangre, puede haber lesión a órganos vecinos porque está invadido el acretismo y también por la complicación o la complicada técnica quirúrgica que se utiliza para realizar una histerectomía cuando hay una placenta acreta, pércreta o increta. El riesgo de muerte de la paciente está ahí, se puede morir si no se hace una cirugía por un personal experimentado. La morbilidad materna en acreta y pércreta 27%, 86%. La morbilidad perinatal en relación a la prematuridad y a los pequeños para la edad gestacional. ¿En qué momento vamos a decidir el parto en los acretismos placentarios? Según las diferentes asociaciones a nivel mundial, consideren que debe terminar el embarazo por encima de las 34 semanas. No vale la pena tratar de esperar hasta las 36, 37 semanas porque lo que estaríamos esperando es que la paciente tal vez se complique y ahí sí podemos tener problemas cuando ya podíamos haber intervenido a la paciente. Entonces el momento de interrupción por encima de las 34 semanas. Este tipo de pacientes con acretismo placentario son pacientes de alta mortalidad. El manejo conjunto es el secreto para poder salir hacia adelante con este tipo de pacientes. Tenemos que llamar a interconsulta, a banco de sangre, tenemos que llamar a urología. Los problemas de lesión vesical y lesión ureteral son muy altos. Por eso, este tipo de pacientes tienen que atenderse en un hospital de tercer nivel y ustedes, como alumnos, tienen que mandar a la paciente a tiempo a un hospital donde estén preparados para este tipo de procedimientos quirúrgicos. El espectro de la placenta acreta es la implantación de la placenta en forma anómala en un área de desidualización defectuosa causada por un daño preexistente en la interfaz endometrio-miometrial. Aquí podemos ver cómo la placenta va invadiendo la capa muscular y se presenta hasta la serosa y vemos los vasos de la placenta. A esto se le denomina en imagen en cabeza de medusa. Bueno, los trastornos del espectro de la placenta acreta se clasifican en placenta acreta, invasión del miometrio, pero no es completa. La placenta increta cuando la invasión del miometrio, pero no sobrepasa la serosa. Y la placenta pércreta, invasión del miometrio hasta la serosa uterina y órganos adyacentes. En este caso, la vejiga es la más perjudicada. Cuando hablamos de la etiología, tenemos que hablar de una patogénesis del acretismo placentario que no es conocida con certeza. La teoría más aceptada se asocia a una implantación placentaria en un área de desidualización defectuosa por procesos cicatrizales. Una decidua delgada, malformada, ausente o disfuncional. Esta desidualización anormal estimula los procesos de angiogénesis, o sea, la invasión de la placenta, mediante procesos inflamatorios que se producen en el mismo nivel. Esto hace que la infiltración trofoblástica sea excesiva, produciéndose ya las placentas acretas, incretas o pércretas.
Dentro de los factores de riesgo para que haya un acretismo placentario tenemos dos, la placenta previa, pero el factor de mayor riesgo son las cesáreas que se producen en la mujer. A mayor número de cesáreas, mayor riesgo de acretismo placentario. Aquí se puede ver que va desde un 3% al 67% en relación a una cesárea previa, que puede llegar a 4 y hasta 5 cesáreas previas. ¿En qué momento vamos a decidir el parto en los acretismos placentarios? Según las diferentes asociaciones a nivel mundial, consideren que debe terminar el embarazo por encima de las 34 semanas. No vale la pena tratar de esperar hasta las 36, 37 semanas, porque lo que estaríamos esperando es que la paciente tal vez se complique, y ahí sí podemos tener problemas cuando ya podíamos haber intervenido a la paciente. Entonces, el momento de interrupción por encima de las 34 semanas. Otros factores de riesgo que son importantes son, por ejemplo, la miomectomía, el legrado uterino, la histeroscopía, la multiparidad, la edad materna avanzada, la obesidad, técnicas de reproducción asistida, y también hay pacientes que no tienen ningún tipo de factor de riesgo y hacen un acretismo placentario. El diagnóstico de placenta acreta se hace exclusivamente con estudios de gabinete, en este caso la ecografía, como también la resonancia magnética. Aquí podemos ver signos ecográficos de los trastornos del espectro de la placenta acreta, como ser la pérdida de la zona clara, las lagunas placentarias, la interrupción de la pared vesical, protuberancia de la placenta, masa exofítica focal. Los signos cuando se utiliza un Doppler fetal es la hipervascularidad uterovesical, como se puede ver aquí. Aquí está la vejiga, aquí está la placenta, y aquí está la hipervascularidad uterovesical, la hipervascularidad subplacentaria, los vasos puente, este sería uno, vasos alimentadores de lagunas placentarias. Estos puntos más oscuros son las lagunas, que mientras más cerca estén al nivel de la inserción de la placenta, más riesgo de acretismo placentario. Los signos también ecográficos tridimensionales, como ser la hipervascularidad uterovesical, la protuberancia placentaria, la masa exofítica focal, la hipervascularidad uterovesical y los vasos puente. Son los signos ecográficos que se deben tomar en cuenta para hacer el diagnóstico de placenta acreta. El diagnóstico del acretismo placentario se puede realizar en el segundo trimestre como también en el tercer trimestre, aunque ya hay literatura que nos dicen que podríamos hacer el diagnóstico en el primer trimestre. Identifica la gravedad del espectro de la placenta acreta, increta, percreta, acreta. Sensibilidad del 86 al 100% y una especificidad del 96.8 al 98.8%. Sin embargo, las placentas posteriores nos pueden dar falsos positivos. Una placenta previa, una cirugía uterina, la multiparidad. En estos casos, cuando tenemos la placenta posterior, es mejor recurrir a la resonancia magnética para determinar la topografía de la invasión placentaria. ¿Qué es lo que sucede? ¿En qué momento sangra el acretismo placentario? Fundamentalmente durante el trabajo de parto o en la cesárea se puede producir una hemorragia que es masiva y es cataclísmica. La paciente se nos puede morir en ese momento. ¿Cuáles son las razones? Intentos de separación manual de la placenta, la tracción, el querer separarlo, nos puede llevar a este tipo de hemorragias y a resultados adversos de la paciente. Lo que vamos a tener que necesitar son transfusiones de sangre, puede haber lesión a órganos vecinos porque está invadido el acretismo, y también por la complicación o la complicada técnica quirúrgica que se utiliza
para realizar una histerectomía cuando hay una placenta ácreta, pércreta o increta. El riesgo de muerte de la paciente está ahí, se puede medir si no se hace una cirugía por un personal experimentado. La morbilidad materna en ácreta y pércreta 27%, 86%. La morbilidad perinatal en relación a la prematuridad y a los pequeños para la edad gestacional. Este tipo de pacientes con atletismo placentario son pacientes de alta mortalidad. El manejo conjunto es el secreto para poder salir hacia adelante con este tipo de pacientes. Tenemos que llamar a interconsulta, a banco de sangre, tenemos que llamar a urología. Los problemas de lesión vesical y lesión ureteral son muy altos. Por eso, este tipo de pacientes tienen que atenderse en un hospital de tercer nivel y ustedes, como alumnos, tienen que mandar a la paciente a tiempo a un hospital donde estén preparados para este tipo de procedimientos quirúrgicos. Rotura uterina. La rotura uterina, esta puede presentarse tanto en mujeres con antecedentes de parto por cesárea, como aquellas que tienen un útero sin cicatrices. De igual manera, la rotura puede ir desde la solución de continuidad completa de todas las capas del útero, incluida la serosa, hasta roturas parciales conocidas como dehiscencias o ventana uterina. Su importancia real es el potencial riesgo de mortalidad materno y fetal. Generalmente se pueden presentar la rotura uterina en pacientes con trabajo de parto y cesárea previa, trabajo de parto obstruido, en pacientes con cirugías previas en el útero como las miomectomías, una mala inducción del parto. Los productos cuando superan los 4.000 gramos se denominan macrosómicos, pueden llevar a una rotura uterina. Un periodo intergenésico corto también puede provocar una rotura uterina. La rotura uterina puede tener su clasificación de acuerdo al origen por el cual se produce. Generalmente son las traumáticas, donde hay una mala utilización de los oxitóxicos de las prostaglandinas cuando se realiza inducción o conducción del trabajo de parto, una manipulación obstétrica excesiva, cicatriz uterina de cualquier etiología, ¿no? Y tenemos por otro lado las espontáneas, donde no se tiene ninguna causa aparente, la paciente no tiene cesáreas, el bebé no es grande, etc. No se tiene ningún tipo de explicación. La rotura uterina se puede clasificar en rotura completa. Cuando es una rotura completa, el cuadro es dramático y letal, ¿no? ¿Por qué? Porque ese útero ha sufrido, ese útero se ha contraído hasta que se ha roto. En cambio, la rotura incompleta es silente y solo se diagnostica en la cesárea. No hay actividad uterina, pero sí la paciente puede manifestar molestias. Y a veces, solo por esas molestias y por el antecedente de una cesárea con un periodo intergenésico corto, se entra a hacer una cirugía con el diagnóstico de dehiscencia de histeroradio, pero cuando uno encuentra el útero roto, ¿no? Los factores de riesgo, los signos premonitorios de rotura uterina son los siguientes. Tenemos un dolor suprapúbico intenso, a la mamá le duele el útero porque se está por romper y este dolor generalmente no pasa con la relajación del útero durante las contracciones. También podemos ver en el cardiotocógrafo patrones anormales de la frecuencia cardíaca fetal, con tendencia siempre a la desaceleración o bradicardia, ¿no? El signo de Blount es un signo del anillo patológico de retracción que se encuentra entre el cuerpo uterino y el borde superior del segmento inferior. Es una paciente donde se puede ver el signo de Blount muy marcado. Signo de Pinat, el sangrado genital es oscuro
en la paciente que viene con un riesgo de rotura. Hematuria. Al colocar la sonda Foley es una orina hematúrica franca, lo que presenta a la paciente en los signos también todos de rotura. El signo de Fromet es la palpación de los ligamentos redondos, que son muy, pero muy dolorosos. ¿Qué pasa luego de la rotura uterina? La mamá empieza a sentir un alivio, desaparece el dolor. ¿Por qué? Porque ya se ha roto, ya no hay esa tracción del segmento inferior por el cuerpo uterino. La interrupción de la actividad uterina, el bebé muchas veces ya nace en la cavidad abdominal y ese útero ya no presenta contracciones, la mamá está totalmente descansada. El ascenso de la presentación también, o sea, cuando tenemos la presentación que está a la altura del estrecho inferior, tal vez ahora está mucho más arriba o se moviliza a otro lado. El sangrado genital leve a moderado y signos de shock hipovolémico en la paciente cuando la rotura ha comprometido algún tipo de arteria. El tratamiento quirúrgico implica un manejo conservador del útero si es posible o la histerectomía, pero esto depende de muchos factores, entre ellos los hallazgos intraoperatorios que se pueden encontrar, el tipo de lesión a nivel del útero, el daño o el grado del daño uterino. Por ejemplo, cuando las roturas son laterales, que van a comprometer los paquetes vasculares, es muy difícil hacer un manejo conservador. En este tipo de pacientes lo mejor es hacer una histerectomía. Estabilidad hemodinámica materna. Si esta paciente no está bien, es mejor a veces irse a una histerectomía también directamente. La paridad de la paciente, si tiene hijos o no tiene hijos, va a influir en el manejo conservador o en la histerectomía. Obviamente, la habilidad del cirujano para este tipo de cirugías. Basa previa. En la basa previa, los vasos sanguíneos fetales están presentes en las membranas que cubren el orificio cervical interno. Pueden ser vasos membranosos, como también los que tienen bilobulados, etc. La basa previa es una de las alteraciones que se pueden presentar en el embarazo que son muy raras. De hecho, se presentan 1 en 5.000 embarazos. Los vasos sanguíneos fetales desprotegidos por el cordón umbilical o por el tejido placentario, que atraviesan las membranas sobre el orificio cervical interno. Tenemos dos tipos. El primer tipo, hay una inserción velamentosa del cordón, lo que habíamos visto al comienzo, y el tipo 2, la placenta se conecta a un lóbulo, pero los vasos que se van a conectar entre el lóbulo y la placenta van a pasar por encima del orificio cervical interno. Bueno, aquí podemos ver el tipo 1, que es el cordón que se encuentra en una inserción velamentosa. Aquí tenemos la placenta, fíjense el cordón cómo sobrepasa el orificio cervical interno en este lugar. Aquí podemos ver también cómo está la placenta, las membranas, y el cordón va pasando por la membrana. Acá estaría el orificio cervical interno, por eso se llama basa previa. Aquí lo mismo, ¿no? La inserción velamentosa del cordón hace que estos vasos estén expuestos a nivel del orificio cervical interno. Si estos vasos no están en relación al orificio cervical interno, no se denominan basa previa. Bueno, aquí vemos el tipo 2, donde vemos una placenta que está conectada por los vasos a un lóbulo accesorio, a lo que se denomina también placenta subcenturiata. Pero esta comunicación de los vasos son los que van a pasar por el orificio cervical interno, por eso se denominan basa previa. Lo mismo en este otro, placenta y lóbulo unidos por vasos sanguíneos, igual que este. Los factores de riesgo para la basa previa son las técnicas de reproducción asistida, las gestaciones múltiples, porque una placenta puede insertarse en la parte inferior, la placenta bajo placenta previa, la inserción velamentosa del cordón y la placenta biloba o subcenturiata.
A todas las pacientes se les realiza una ecografía a las 20 semanas que se llama ecografía estructural, detallada, como ustedes quieran decir. La ecografía debe ser transvaginal para poder identificar estos vasos. Fíjense, este es el cuello cervical, una ecografía transvaginal, y estos son los vasos que están pasando por el orificio cervical interno. Podemos diagnosticar a esta edad gestacional basa previa. Cuando se hace el estudio ecográfico, ¿no? Tenemos que visualizar, hemos dicho, el cuello cervical y tratar de identificar los vasos que están pasando a la altura del orificio cervical interno. Porque determinar la inserción de cordón puede disminuir la mortalidad fetal. Cuando la paciente tiene el diagnóstico, la mortalidad llega al 3%, pero cuando la paciente no tiene el diagnóstico, no le han hecho, la mortalidad puede llegar al 56% en el feto. El manejo de la basa previa no es tan fácil. Una hemorragia es imposible de predecir en estas pacientes. Por lo tanto, hay una alta mortalidad fetal. La basa previa, pero también por la localización que se encuentra adyacente al orificio cervical interno, va a tener tendencia a producir una compresión de cordón, como también rotura de membranas. Pero cuando pasan estas roturas de membranas, pues el bebé puede tener bradicardia fetal, hemorragia materna y fetal. Es un procedimiento de muy alto riesgo. Es primordial hacer el diagnóstico de basa previa anteparto y no intraparto. La basa previa es un caso muy difícil de predecir y sobre todo de alto riesgo de mortalidad fetal. Por lo tanto, en algunas escuelas de ginecobstetricia se recomienda la internación ya de estas pacientes a las 28 o 32 semanas y realizarles la cesárea arriba de las 34 semanas. ¿No? Pero si produce un RPM o una hemorragia importante, pues es mejor interrumpir la edad gestacional que sea. La maduración pulmonar también estaría indicada entre las 28 y 33 semanas, porque no se sabe en qué momento se puede complicar. La basa previa es uno de los hallazgos menos casuales, pero de los más agresivos. Gracias.